Estamos en Magazine 99 a través de Ori Estéreo 99.3. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya se encuentra con nosotros nuestro queridísimo amigo Esael Garrido Melchor, que nos tiene su sección de todo un poco. Esael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Arturo, muy buenas noches a todos los radioescuchas. Ya estamos listos aquí para empezar de todo un poco. Arturo, ¿cómo te encuentras? Esta noche tenemos un tema de aquellos para decir wow. ¿Qué me cuentas, Arturo? Pues sí, es un tema muy interesante porque estamos viviendo una época bastante difícil, una época en la que parece que son, como dirían algunos, de los últimos tiempos, y de ello nos vas a platicar un poco relacionado con un personaje sudamericano muy importante. Así es, Arturo. Mira, esta nota, este tema del día de hoy, valga la redundancia, tiene muchas vertientes. Vamos a hablar de profecías, de arte, de política y pues también de cosas extraterrestres, porque esto no termina, tiene muchísima tela de qué cortar y la verdad, elegimos el día de hoy este tema porque la verdad es lo más acercado a nuestro tiempo y se dice que podría ser pues el último que nos tocó por todas las cosas que se están suscitando en la actualidad alrededor del mundo, y vamos a hablar nada más y nada menos que de Parravicini, el Nostradamus argentino. Parravicini, el Nostradamus argentino. Es de verdad fascinante todo lo que nos ha legado, por así decirlo, en cuanto a sus dibujos, ¿no? Que nos habla de ciertas situaciones que de hecho la mayoría de ellas han ocurrido en los últimos años. Así es, amigo. Este personaje está rodeado de mucho misticismo, de muchas cosas a su alrededor. En la época en la que él vivió, pues es lo más acercado a nuestra realidad. Se diferencia de grandes profetas como Nostradamus, como Baba Ganda y demás, porque este ser creció en un ambiente totalmente distinto al que pues ahora sí como humanidad estamos acostumbrados a escuchar de todos estos profetas. Pero me gustaría empezar este tema para pues aclarar la diferencia entre predicción y profecía, porque muchas veces se mezclan estos dos términos y la verdad tiene mucha diferencia. Fíjate que vamos a empezar con la predicción. La predicción se atribuye a gente que tiene, pues valga la redundancia, cierto conocimiento del desarrollo social, tecnológico, científico y cultural. Y con base a estas suposiciones, pues hace ciertas predicciones, llamémoslo así, del futuro. O sea que es prácticamente, tiene que ver más como con la ciencia, porque pues tenemos a la mano varios elementos como tecnológicos, culturales, históricos y políticos. Y en base a esto y a la experiencia, pues podemos pronosticar el futuro. Algún ejemplo, pues puede ser como el fútbol, amigo, ¿no? Un ejemplo burdo, ¿no? Dices, Chivas Américas, pues 2-0, ¿no? O sea, como que ya sabes, ¿no? Esa es una predicción, o incluso en las elecciones, okay, viendo el tipo de cantidad de gentes, los votantes, los colores, los discursos. O sea, tú haces una estadística y en base a esa estadística, pues haces una predicción. O algo más simple, un volado, Arturo, ¿no? O sea, águila-sol, tan. Sabemos qué puede suceder, qué es lo que va a pasar, y es, mira, meramente como la ciencia, ¿no? Que la ciencia es estadística. ¿Estamos de acuerdo ahí, no, Arturo? Claro, esa es una predicción. Exactamente, esa es una predicción. Pero ahora vámonos al tema del día de hoy. ¿Qué es en realidad, pues ahora sí que una predicción? ¿Qué es predecir? Mira, por otro lado, el profeta es el que, pues ahora sí que se sumerge en el sistema más allá del gobierno, del mundo. Es alguien que siente las fuerzas que lo controlan y puede ir más allá a cierto grado de alinearse, pues ahora sí que con estas fuerzas. Por eso, los profetas no predicen lo que sucederá con base a ciertos cálculos. Simplemente dicen qué debe y puede suceder. Este tipo de historias las podemos escuchar, pues principalmente lo hemos escuchado en la Biblia, en la Torá y en muchas, pues ahora sí que filosofías, porque profetas
pues viene de un desarrollo espiritual. Se nos habla que viene de una persona que, pues ahora sí que se eleva por encima de los límites de nuestro mundo, de nuestro tiempo, espacio y del movimiento. Y pues predice lo que puede suceder. De hecho, hay una máxima o una sentencia que dice que ya no existen profetas en nuestros tiempos porque pues estamos en un nivel tal que ya no esperamos ni creemos en ellos, o sea, ya no esperamos un profeta como tal porque pues la fe, las creencias, las ideologías han avanzado a tal grado que ya los profetas quedaron en un segundo grado, como algo del misticismo, como leyendas urbanas, como mitos, más que una realidad, Arturo. ¿Cómo ves este punto de los profetas? En cuanto a eso que nos platicas con respecto a los profetas, si existen o ya no existen, yo creo que los profetas sí van a seguir existiendo, ¿eh? Bueno, aunque ya no crea la gente tanto, yo creo que no significa que ya no existan profetas o venga un profeta importante, ¿no? Existe profetas con revelaciones muy privadas en los últimos tiempos y entonces creo que en esa parte difiere un poco. Ahora, en el caso de Parravicini fue un profeta bastante conocido ya últimamente porque se han publicado. Pero platícanos, mi querido Esael, ¿quién fue Parravicini? ¿Dónde nació? Me decías que era una persona que no vivió religiosamente, sino que era un playboy. Cuéntanos eso. Sí, amigo. Mira, justo tú lo acabas de decir. Yo también coincido en tu punto anterior, en el hecho de que no precisamente, yo creo que estamos acostumbrados a creer que un profeta vivió en las cuevas o que perteneció al Renacimiento o que estuvo en un monasterio, ¿sabes? O que profundizó mucho en los libros, en la historia, o que viene del Vaticano, bla, 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 ¿no? Como que todas este tipo de historias. Claro. E independientemente también de que sus predicciones sean como, pues a ciertos sectores, también puede ser como muy particulares, ¿no? Como muy privadas, la sátira, la crítica, la burla. Ya la gente ya no expresa tanto sus ideas como antes. La censura también tiene mucho que ver. Entonces, yo digo que sí existen muchas personas que sí pueden ver más allá de lo que muchos otros vemos y que pues desafortunadamente no están siendo escuchadas, ¿no? Pero pues bueno, Parravicini fue un hombre, exactamente, muchos lo dicen como un playboy. Este vato no nació en un pueblito por allá, no sufrió absolutamente nada, ni estuvo en un convento, ni pertenece a otra era. Este señor nació el 8 de agosto de 1898 en un pueblo de Buenos Aires. Pero este hombre creció dentro de una familia acaudalada, sus familiares pertenecían a la política, su padre fue un psicoanalista muy respetado. O sea, este señor estuvo muy cerca de la educación, tuvo una educación privilegiada, fue un gran pintor y un gran escultor, lo cual invito a la gente para que conozcan su obra, porque a raíz de que se descubre que empieza a tener estas revelaciones, y ahorita vamos a hablar del por qué, que ahí viene todo el asunto, sí. Su obra queda como en un segundo término, pero tiene unas pinturas muy bellas. La verdad me gustó su arte, pero pues mira, este señor desde muy temprana edad pues empieza a experimentar visiones y trances durante los cuales dibujaba imágenes. Eran unos imágenes como que ahora le podemos llamar bocetos, y estas imágenes iban acompañados de textos. Ahora ya se dice que fueron proféticos. Estas obras son conocidas en la actualidad como psicografías, que se convierten ya después en una parte angular de su fama póstuma, porque el señor no fue tan famoso por su obra, aunque tuvo muchas presentaciones, bueno, más bien se presentó su obra en muchas galerías en Europa, ahí la realeza compró ciertos cuadros. O sea, en su lado artístico tiene una historia muy bella, pero por lo que la gente lo conoce es por sus profecías, Arturo. ¿Cómo ves esta parte de cómo va surgiendo este profeta actual, llamémoslo así? Ajá, efectivamente, no solamente, bueno, platicabas de que no solamente se le conoce como el profeta que hizo bocetos y ahí anunciaba lo que iba a acontecer, sino que también es un gran artista, ¿no? Tiene varias obras importantes, como bien lo dices. Pero, ¿cómo fue descubriendo, cómo se fueron dando cuenta de todo lo que iba dibujando?
no sé si se dio cuenta en el momento o después alguien lo descubrió, qué sucedió. Híjole, amigo, gracias. Allá vamos. Híjole. Pues mira, esto se pone bueno, amigo. Parravicini, ¿por qué fue famoso? ¿Cómo es que se hace famoso? Mira, esto está muy sorprendente porque creó alrededor de más de 1,000 psicografías, o sea, más de 1,000 dibujos a lo largo de su vida. Más, amigo, más. Es por eso que todas estas profecías de momento surgen, porque no existe un libro como tal que tenga ahora sí que acomodadas por orden cronológico todos estos dibujos o que nos hablen de una manera específica, sino que este señor dijo un día así, empezó a escribir y le regalaba a la tía, pero al amigo, pero otro los publicó, pero otro los compartió y así. Total que se hizo un relajo, pero a lo largo de su vida, desde la década de 1930 hasta 1970, pues estas psicografías son dibujos que se acompañaron de textos escritos a mano que supuestamente predicen los eventos históricos, sociales y tecnológicos. Varias de las predicciones de Parravicini fueron relacionadas con eventos que ocurrieron después de su muerte. Eso hay que aclararlo. El señor se hizo famoso ya después porque empezaron a relacionar estos dibujos, estas psicografías. Y pues bueno, para empezar, él se hace más famoso, se conoce a nivel mundial. Pues mira, te voy a decir uno de los textos que venía ahora sí que al pie de página de uno de sus dibujos, y tú me dices a qué crees que se refiere esta profecía. ¿Te parece, amigo? Adelante, a ver. Dice, la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. ¿A qué te relaciona esto, querido amigo? Inmediatamente a las Torres Gemelas atacadas el 11 de septiembre del año 2001. Así es, amigo, pero lo impresionante de esto es que este texto lo escribió en 1939. En 1939, acompañado por un dibujo de 2 torres siendo atacadas por aviones. Y entonces esto fue, pues la verdad, lo más sorprendente. ¿Cómo ves esto, amigo? No, pues es que en aquel tiempo creo que las Torres Gemelas aún no terminaban de construirse o no se construían, no tengo el dato. No se construían, ¿verdad? Sí llegué a ver ese dibujo, la verdad, bastante impresionante, porque lo hizo, repito, en el 39 y esto sucedió casi 70 años después. Así es, amigo. Y pues mira, siguiendo por esa línea, Pedro Romaniuk, investigador pionero de la ufología en Argentina y uno de los estudiosos de la obra de Solari Parravicini, dijo: muchos lo llaman el Nostradamus argentino. Sin embargo, la fama o la trascendencia internacional le llegó después del atentado del 11 de septiembre. Entonces es ahí donde empezamos a conocer a este señor y es a partir de ahí que le empiezan a poner este mote de, pues ahora sí que Nostradamus argentino. Pero mira, vámonos un poquito más allá, Arturo, porque esto tiene muchísima magia, porque las profecías de Parravicini, a diferencia de las de Nostradamus o las de Baba Ganga, son bastante transparentes. Esto es que pues, su característica principal es que estaban fechadas, como decíamos hace un rato, ¿no? O sea, él hace este escrito y le pone el año en el que lo escribió. Y lo que tenemos, pues, de ahora sí que de Nostradamus o de Baba Ganga, pues no venían fechadas, sino que simplemente escribían, no había un dibujo como tal y un año fechado de cuándo lo dijeron, ¿no? Entonces esto podría generarse a muchas suposiciones. Y mira, lo maravilloso de este hombre es que, mira, yo sé que la gente está esperando cataclismos, ¿no? Cambios climáticos, el fin del mundo de alguna manera, ¿no? Como ataques muy fuertes, como todo esto casi que apocalíptico, ¿no? Las profecías las relacionan con lo apocalíptico. Pero este señor, amigo, tuvo unas profecías que, híjole, nos vamos de espaldas, porque él predice, pues mira, desde ciencia, tecnología, política, cambios climáticos, enfermedades, o sea, su rango de predicción
pues fue muy grande, fue muy grande, porque, bueno, corrijo, no es predicción, de profecías, fue muy grande y no solo se centraban en ciertos temas. Por ejemplo, si yo te digo, uno de sus textos decía: después del caos vendrá la paz. Una organización global unirá a las naciones para evitar la guerra. ¿De qué estamos hablando, amigo? Claramente de las Naciones Unidas. Exacto, y eso fue en 1945, ¿no? Que claro. cuando se crea la ONU fue en 1945, y este señor crea esta psicografía en 1938, o sea que años previos a que se generara ahora sí que pues la ONU, valga la redundancia, ¿no? Sí. Entonces, él tiene esto. Y no solo eso, también pues predijo la televisión a color, que fue creada en 1951, y él literal pone así abajo de uno de sus de uno de sus dibujos, pone: la televisión será color y la veremos en tercera dimensión. ¿Cómo ves, Arturo? Esto está increíble, ¿no? Él no dice aquí bueno, más bien la historia no dice en qué tiempo, pero fue previo ahora sí que por los 40s, y la televisión a color fue en 1951. Porque la televisión en sí pues fue allá por los años, ¿qué será? Por 1949-50 que empezó a surgir, ¿no? Obviamente en blanco y negro, y hasta que don Guillermo González Camarena, este mexicano, la inventó. Exactamente. Que allá por los años, ¿qué será? Finales de los 50, principios de los 60 más o menos. Pero sí, como dices, ¿no? En tercera dimensión, en aquel tiempo la gente, ¿qué es tercera dimensión, no? Exactamente. Eso es lo que sorprende de este señor, de sus profecías, porque utiliza, ahora sí que digamos que palabras muy actuales, amigos. En uno de sus dibujos puso: una red invisible unirá al mundo entero. ¿A qué te suena? Sí, el Internet. El Internet, ¿no? Entonces, ese tipo de profecías, pues la verdad, sobresalen o destacan o son bastante diferentes. Ahora, también habló sobre pues la muerte de John F. Kennedy. Incluso menciona que era una persona que le encanta jugar el golf. O sea, como predicciones como muy puntuales acerca de personas o de hechos que él desconocía en su totalidad. Tomamos en cuenta que en esa época pues los periódicos manejaban cierta información, pero no es como ahora en las redes sociales, que ya de los famosos políticos y demás personas conocemos hasta sus gustos por lo que comen, ¿no? Y este señor lo hizo. Uno de los, pues ahora sí, de las profecías que él más tiene, que a mí me impactan, es lo que escribe abajo de una de sus psicografías, que dice, y ahí tú me dices a qué crees que va. Dice: el hombre del mañana surgirá del cultivo espermático del laboratorio. Su mujer buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico. Se dará preferencia a los hombres atléticos y a los intelectuales. El hombre bulbus no será tenido en cuenta y se le dejará desaparecer. ¿A qué crees tú que viene esto? Lo estamos viviendo realmente, el in vitro, ¿no? Exactamente, amigo. Sí, esto fue, pues más o menos en 1938 que hace esta psicografía, amigo. Y que habla, pues... Siguiendo, esa corriente de cómo escoger, pues, al papá de tu hijo, ¿no? Como habla allí, pues la verdad es que también habla de cómo la mujer se iba a convertir en hombre y el hombre se iba a convertir en mujer, ¿no? Exactamente, también habla acerca, pues ahora sí que de las diversidad de género que ahora se está manejando. Él nos habla de estos temas pues que lo hemos tocado en temas anteriores, valga la redundancia, en programas anteriores, acerca de la agenda de género, pues ya, mira, para que el público no vea que estamos utilizando o agarrando temas al azar. Yo estoy muy sorprendido, amigo, por cómo nos ha llevado esta conversación entre tú, yo y el público desconocedor, porque hemos mencionado
a la ONU en esta nota, estamos mencionando acerca de la igualdad de género, estamos hablando sobre el Internet, que son temas que hemos abordado anteriormente, ¿no? Y todo esto está relacionado y eso es la maravilla de este señor. Independientemente de esto, también habló sobre los teléfonos móviles, habló también sobre las guerras de las Malvinas, y uno pues que destaca es sobre la caída del muro de Berlín, que literal, o sea, este señor no es que te lo mencione con fábulas o que le busques, ¿no? Con un lenguaje rebuscado. Él dice así, literal, poesía. El muro caerá, ándale, en poesía. Él te dice, el mundo caerá. Y pasa que en 1989 lo de la caída del muro de Berlín, y así, ¿no? Uno de los más reconocidos, obviamente, para su país, fue que, pues pone, ¿no? El Papa argentino saldrá del sur y será recibido por el mundo. Y pues esta profecía anuncia la elección de Jorge Bergoglio, sí, que es el Papa Panchito, ¿no? El Papa Francisco. Sí. También menciona pues la pandemia del 2020, y una de las que más sobresale también es que dice, la raza negra tendrá su presidente y este será un joven. ¿A qué te refiere, Arturo? A Barack Obama. Exactamente, entonces, y esto estamos hablando que fue antes de que todo, incluso de que Barack Obama estuviera, ¿cómo se dice?, pretendiendo ser presidente o que se escuchara. Estamos hablando que cuando este señor creció todavía existía mucha segregación racial, sí, claro, y mucho ese tipo de cosas, ¿no, amigo? Sí. Pues también él se mete en el tema del descubrimiento del ADN, porque pone la estructura íntima de la vida será descubierta y se entenderá la esencia de la humanidad. Y pues esto fue en 1936, y en el 53 estamos hablando que se empezó a estudiar lo del ADN, amigo. Entonces, tiene mucha historia que ahora sí que cortar, y mucha tela que cortar este tema, y la verdad es que es increíble. ¿Cómo ves hasta aquí todo esto? Bueno, también hablaba del átomo, allá a principios de los años 30, cómo el átomo se iba a expandir y destruir y pues asesinar a tantos hombres, ¿no? Hablamos de la bomba atómica. Exactamente, de muchas cosas. Y ahorita tenemos dos notas que son muy, muy actuales. Una que tiene que ver con México y otra, obviamente, que tiene que ver con Argentina. Pero ¿quieres saber dónde es que entra este mundo de los extraterrestres, de las naves espaciales, del más allá, de lo que vendrá, sí, y demás, amigo? Sí, de hecho te quería preguntar cómo es que este hombre, Parravicini, se volvió o nació así profeta. No sé si tienes ese dato. ¿Cómo fue que se dio? Sí, claro. A ver, platícanos. Claro que sí, amigo. Mira, fíjate que, como decíamos anteriormente, Parravicini empieza a dibujar y a escribir, y todos estos dibujos los regala a muchas personas. Es por eso que no se tiene una línea cronológica exacta. Pero en muchos de los historiadores dicen que en 1932 Parravicini se encontró con su destino prácticamente. Había cenado con unos amigos y se había acostado a dormir cuando algo lo despertó de repente. Se levantó así en ropa interior y escribió frases que no entendía. Las palabras eran dictadas por una voz interior. Eso estamos hablando de que ya era un adulto, pero hay gente que habla de que desde niño era como que muy rarito de alguna manera, ¿no? Entonces él empieza a escuchar esta voz interior y se asusta. El artista pues destruyó los dibujos, los rompió y se arrodilló a rezar. Él cuenta esta historia, ¿no? Cómo es que entra con esta, pues ahora sí, en este contacto. Claro. Pero unos días más tarde, híjole, el fenómeno se vuelve a repetir, y es aquí donde empieza, pues ahora sí que, por favor, productor, música de abducción extraterrestre, por favor. Parravicini se acercó a la mesa, tomó ahora sí que una silla, se puso a escribir y sintió como su mano, pues ahora sí que se empezaba a mover sola. Pero ya no solo eran frases, sino que describía y escribía lo que estas frases, o lo que él entendía de estas frases enigmáticas. Pero, pues ahora sí que uno de sus grandes amigos, Fabio Serpa,
es un famoso investigador de este fenómeno de ovni y amigo personal del artista, pues relató en uno de sus libros que pues como una nave extraterrestre había raptado al pintor mientras se encontraba sentado en un banco, así en la avenida 9 de Julio, lo dice literal, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Parravicini afirmaba que una madrugada se cruzó con dos hombres altos, rubios y de ojos celestes casi blancos, que estaban vestidos con atuendos muy extraños y que le hablaron en un idioma que él no era comprensible para él, más bien, ¿no? Sí. Pero total que este señor se espanta, Arturo, y aquí nos vamos a poner un poquito más serios con esta historia, porque cualquiera podría decir, bueno, pues tuvo ahí, no sé, una epifanía, se tomó unos vinitos, ¿no? Qué sé yo, ya estaba delirando como artista y demás. Pues no, 15 días más tarde, amigo, del encuentro con estos misteriosos personajes, Parravicini había terminado de cenar en un restaurante en el centro y pues ahora sí que nuevamente vuelve a caminar por esta avenida o por ahí y de pronto se sintió fatigado y aunque no estaba lejos de su hogar, se sentó en un banco para descansar. En ese instante, los seres de ojos blanquecinos que había conocido 2 semanas atrás se le acercaron y pues ahora sí que una enorme luz lo envolvió hasta transportarlo a una sala circular con paneles luminosos y un tubo central. Esto es lo que empieza pues ahora sí que a relatar este señor. Y pues bueno, las entidades le hablaron al artista, pues ahora sí que de una forma telepática y le dieron un mensaje en grupo de 3 palabras, ¿no? Y ahí vienen los mensajes que le dijeron al señor. Debes predicar amor. Universo es armonía. Los estamos observando. Conducta es agresiva. Tenemos muchos elegidos. Volveremos a encontrarnos. Caray, es increíble lo que le sucedió a este. Y fíjate que casos así similares han ocurrido en otras partes del mundo con diferentes personas. Ahorita me acordé de un brasileño, no recuerdo su nombre, pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. Y le pasó casi exactamente lo mismo, se encontró con seres extraños y le daban el mismo mensaje y también se convirtió en un profeta. Sí, mira, Parravicini después de esto, dice él comenta, él relata, que pestañeó y de momento apareció de nuevo en el mismo banco donde se había sentado, pero 3 horas más tarde, amigo. 3 horas más tarde. Entonces, pues bueno, desde ahí comienza como prácticamente una experiencia diferente, sí, pero sus propios familiares ya relatan que él tenía, pues desde niño, que lo veían conversando con nadie, llamémoslo así, ¿no? Como que al aire, y pues bueno, empiezan a generar todo este tipo de discusiones alrededor de pues, si era o no un profeta y demás, pero te digo, lamentablemente su obra está dispersa entre amigos, libros y demás. ¿Cómo ves, Arturo? Naces elegido y tienes que llevar ese mensaje a los demás cuando ya eres grande, ¿no? Yo creo que ya es parte de tu misión en la vida de todo profeta. Pues la verdad lo que a mí más me encantó fue la frase esta donde dicen que varios son los elegidos y que vendrán después, amigo. Y que vendrán después, dice, volveremos a encontrarnos. Tenemos muchos elegidos, sí. Volveremos a encontrarnos. Entonces, creo que por ahí hay una psicografía que habla a él de que pues no sé si sea cierta, mira, yo la verdad pongo entre comillas, no porque dude de la veracidad de la información, sino porque son tantos dibujos y tanto que existe alrededor de este ser que uno ya se puede confundir. Y allá vamos ahorita con las 2 últimas profecías, pero se habla de que ese señor habla de que va a llegar una nave nodriza que vive en los volcanes o en las montañas y que pues bueno, que estas naves nos van a mostrar
cómo es que la Tierra está hueca y que van a entrar del polo sur al polo y y al polo norte, van a salir por el polo norte en cuestión de segundos, amigo. Entonces, él habla de que va a llegar una raza de alienígenas extraterrestres que nos mostrarán una forma diferente de vivir o de ver la realidad como la vemos actualmente, amigo. ¿Cómo ves? Increíble, de verdad, increíble lo que nos platicas, mi querido amigo. Bueno, ahora sí que rápidamente nos vamos con las profecías que nos tienes pendientes por allí. Claro que sí, mira, ahorita esto tiene mucho que ver, obviamente, con la política y estamos hablando de su profecía en la que habla de el hombre gris. Te leo lo que dice abajo de la psicografía, dice: el hombre humilde en la Argentina se allegará para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencias y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Quiere revolucionar, mejor dicho, Milei a su país, ¿no? Exactamente, muchos lo relacionan con él y obviamente hablan que la frase esta de luego de la tercera jornada vincula obviamente de una forma categórica a Milei luego de que llegó a la presidencia después de 3 elecciones. Entonces, pues mira, hay muchas vertientes porque también hay otros textos y otras psicografías donde habla de una persona que llega al poder, que lo tildan de una manera despectiva, peyorativa y pues en el dibujo se ve una figura muy parecida a Milei. Pero ¿por qué tomo esta psicografía como referencia? Porque actualmente hay una que nos lleva mucho a la actualidad en nuestro país. Y esto fue retomado, pues ahora sí que el 20 de julio del 2024, pues que habla de la presidencia, más bien de la presidenta electa, la presidenta actual de nuestro país, la señora licenciada Claudia Sheinbaum. Pues mira, en una psicografía que se pone un poquito en tela de juicio, porque realmente no existe como una fuente o un libro, pues nos habla de más bien nos describe, pues que es una mujer, pues ahora sí con una imagen igualita a la de Sheinbaum. Dice, en 1960 Parravicini dibujó en una hoja en blanco a una mujer delgada con los rasgos de Sheinbaum, con los brazos levantados, flores en el atavio y pues ahora sí que flanqueada por un volcán, que esto hace referencia a el volcán Popocatépetl, podemos decirlo, y una estrella de David que hace pues alusión a su origen judío, pero lo más fuerte es que en la parte baja pone México gobernante mujer, la flor será caos, amigo. Entonces, pues para la gente que quiere ver esta psicografía, la puede buscar en internet. La verdad es que yo estuve buscando en diferentes libros, pero estamos hablando que existen arriba de 1000 dibujos de esta persona y la verdad la fuente es un poco pues confusa, ¿no? Esto lo pone Jaime Flores Martínez el 21 de julio del 2024, o sea, de este año, haciendo alusión a lo que estaba sucediendo en nuestro país. ¿Cómo ves, Arturo, esta historia de Parravicini tan fuerte y estas últimas predicciones que hace? Como dices, lo ponemos en tela de juicio, sobre todo este dibujo que se refiere a la presidenta de México, porque pues, está bien claro, ¿no? Está clarísimo. Y qué casualidad que apareció en los últimos tiempos. ¿Mande? Perdón. Es que está claro, el caos que ya existe previo a ella. Bueno, de por sí siempre ha habido caos, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Es que mira, debemos de entender que las profecías son estas. Fueron creadas por estas personas previo antes de que sucediera. O sea, no te van a decir, va a ser tal y tal persona, sino que nuestro trabajo como sociedad o la humanidad o los analistas empiezan a relacionar todos estos textos y estos dibujos con las situaciones actuales y si encajan en ciertos sectores o en ciertos en ciertos momentos, pues bueno, pues es ahí donde la ponen, ¿no? Como lo que está pasando también con Milei, porque hay unas que dicen bravo, bravo y hay otras que dicen no, no, no. Entonces, pues mira, también puede pasar con unas son muy exactas, lo cual sorprende. Otras pues las dejamos ahí en tela de juicio y como hemos dicho, querido amigo, el público tiene la última palabra. Efectivamente, las profecías, fíjate que se han anunciado para prevenir muchas cosas. O sea, no es que se va a cumplir de tajo, sino que podemos... pues lo dijeron precisamente estos supuestos seres a Parravicini para detener tanta
corrupción que existe en el mundo, tanta violencia. Por ejemplo, el profeta Jonás, que fue llevado a Nínive y les dijo: si ustedes no se convierten o si no se arrepienten, esto se va a destruir muy pronto, y la gente le hizo caso y no pasó nada. Entonces las profecías son precisamente para prevenirnos, para decirnos: hey, estás mal, párale, cámbiale, y no es por allí. O vamos por aquí, exactamente. Así es. Exactamente, amigo. Pues cierro con una de las que yo me quedo. Ya sabes que yo siempre rescato lo mejor. Hay una de sus profecías que augura el surgimiento de una nueva era de paz mundial. Así que yo sí espero que esa profecía pues se haga realidad, amigo. Así lo deseamos, de verdad, mi queridísimo amigo Esael Garrido Melchor. Muchísimas gracias por compartirnos este fascinante tema de Parravicini, que está ahorita en boga de muchísima gente, sobre todo por aquellos dibujos que han salido extrañamente, pero vamos a darle seguimiento. Gracias, amigo mío, te mandamos un abrazo bien fuerte, de verdad, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Arturo, gracias a todo el público. Nos vemos la próxima semana en esta sección queridísima por todo el mundo, de todo un poco. Y ya saben, síganos por favor en Spotify, en YouTube, en Facebook. Ahí denle manita arriba, que seguimos subiendo todos los programas que usted escucha aquí para cuando usted los quiera escuchar posteriormente. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana en Magazine 99. Yo soy Esael Garrido y wow, dijo el perro.